Muy buenas tardes, amigos televidentes de este su espacio Punto Informativo. Hoy, un día después de Navidad, después de los calentados, yo todavía estaba calentando esta mañana, y hoy un día donde vamos a hacer un programa diferente y con un amigo de este espacio, José Miguel Otañez, que está aquí con nosotros, con el cual estaremos pasando balance a todo lo acontecido en este año 2017, por lo menos a las principales noticias en este espacio de tiempo, deseando que la familia dominicana haya pasado una muy feliz Navidad, que la haya pasado con sus familiares y dándole gracias a Dios que aparentemente esta ha sido una Navidad de las más tranquilas, en la que menos tragedia hemos visto. Al parecer ya la ciudadanía se está concientizando en torno a cómo deben pasar las Navidades. Bienvenido, Táñez, con nosotros. Gracias Pablo por invitarme a este espacio, que el que no viene debe de verlo cada martes. Gracias, así es, así es. ¿Y cómo la has pasado tú? Bien, compartiendo en familia y dando seguimiento a algunos acontecimientos que parecen de nunca acabar. Y sí refrescar un dato, que aunque hemos tenido menos víctimas que años anteriores, según el COE 15 fallecidos durante el asueto, es decir, del 24 al 25 en la noche. Yo creo que todavía hace falta un poquito más de conciencia, de que las autoridades conciencien a la población en torno a durante Navidad. Así mismo es. Otañez, decíamos al principio que vamos a pasar balance este año. 2017, un año de muchos acontecimientos, tanto nacionales e internacionales, y quisiéramos empezar para pasar luego aquí con los hechos más importantes, trascendentales a nivel internacional, que yo creo que es un fenómeno en este año, que cómo pudimos ver una persona totalmente fuera del espectro político, atípico, fuera de lo tradicional, ganarle a una, yo diría que no a una persona, sino a una de las familias más influyentes políticamente de Estados Unidos, en este caso representadas por Hillary Clinton, y cómo se ha ido desarrollando en torno a su primer año de gobierno. Tú sabes que lo más importante en el caso de Donald Trump fue lo que dijiste al inicio, como un outsider, es decir, una persona totalmente fuera de la política, gana unas elecciones, aunque ya él había hecho unos intentos. ¿Qué te dice eso, Pablo? Que no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, los electores han decidido darle la oportunidad a personas que no vienen de la política. Hay un mensaje muy claro. El mensaje muy claro de los electores es: no quiero partidos, no quiero políticos. Andan buscando cosas nuevas. Yo creo que Trump capitalizó mucho eso, y sus mensajes los dicen que eran muy antipolíticos, tan antipolíticos que le ganó a una persona que encarna la política contemporánea, o encarnaba la política contemporánea de los Estados Unidos, que era la familia Clinton. Primero, Bill Clinton, que un presidente norteamericano que marcó un antes y un después, sobre todo por el carisma que tenía, pero también por escándalos. Lo propio Hillary se vio envuelta en muchos escándalos, pero no dejó nunca de ser una familia muy poderosa e influyente en el escenario no solamente político norteamericano, sino también en gran parte de América Latina y el mundo. ¿Y cómo podemos, desde tu punto de vista, evaluar este primer año de Trump, todas estas situaciones? En estos días declaró a Israel, a Jerusalén, capital oficial de Israel, no obstante la pugna, el conflicto que tiene alrededor de más de 70 años esa zona, ha estado en constante conflicto con el gobernante de Corea del Norte, muchos escándalos en torno a la seguridad, especialmente vinculando su campaña a una ayuda directa del gobierno de Rusia, en este caso el presidente Putin. ¿Cómo podrías tú evaluar todos estos acontecimientos y la parte que podríamos decir positiva de este fenómeno en Estados Unidos? Sin lugar a dudas, Pablo, no se esperaba menos
de Donald Trump, todo lo contrario. La gente pensaba que a un año de su puesta en escena como presidente de Estados Unidos íbamos a tener más escándalos. Sin embargo, parecería ser que, como dicen en buen dominicano, la gente se cansó de esperar al cuco y el cuco nunca llegó. Hay muchas medidas que Trump anunció que parecerían ser irrealizables y muy controversiales, pero nunca la materializó. Está el tema con los inmigrantes. Se esperaban medidas muy crudas, y hasta ahora parecería ser que Obama tomó medidas más crudas en contra de los inmigrantes que el mismo Donald Trump. Claro, quizás un año es muy poco para hacer transformaciones tan profundas en una sociedad tan institucional como Estados Unidos, pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, yo creo que el status quo que él afectó de una forma u otra, de una forma debía poner en entredicho ese triunfo de Donald Trump, porque realmente impactó muchísimo ese status quo político y, ¿por qué no?, también empresarial norteamericano. Yo creo que lo impactó mucho y de una forma u otra ellos debían poner en entredicho a ese presidente y han encontrado un pie de amigo con ese supuesto apoyo. Digo supuesto apoyo porque aún todavía no hay nada oficial que le dio Rusia a Donald Trump. Verdaderamente es un fenómeno. Primero, le gana, como tú estableces, al status quo de Estados Unidos. Segundo, rompe todos los parámetros porque se impone a lo interno del partido más moderado, o sea, de Estados Unidos, que es el Partido Republicano. Luego que gana, tampoco tiene el apoyo de un Senado que supuestamente es del mismo partido que lo llevó, o sea, supuestamente no, sino que es del mismo partido que lo llevó, y él ha tenido también que navegar en contra de ese mismo Senado, porque su mismo partido no asimila cómo esta persona que no tenía posibilidades de ganar, hoy es presidente. Yo creo que debe de estudiarse esto, porque hasta hace mucho tiempo, hasta de Trump, el Partido Republicano venía de derrota en derrota y hoy puede decirse que tiene mayoría en todo. Tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, tiene mayoría en los gobiernos estatales. O sea que la victoria de Trump no fue solamente presidencial, fue un fenómeno que arrasó prácticamente con esa mayoría de escaños que tenía el Partido Demócrata. Entonces yo me pregunto, ¿es Trump tan bueno o es Hillary tan mala? Porque si bien es cierto, Hillary viene de una derrota dentro de su mismo partido contra lo impensable, un afroamericano presidente de Estados Unidos. Entonces habría que analizar esa parte también de si es que verdaderamente Hillary no cumple con los parámetros que buscan los ciudadanos estadounidenses para gobernar. Ese es un punto muy importante el que tú has mencionado, si cumple o no con los parámetros. Por ejemplo, en comunicación política hay algo en la construcción del discurso que se llama el discurso boomerang. ¿En qué consiste el discurso boomerang? Tú vas donde el elector a buscar información y luego se la devuelves en forma de tu discurso. Tú decías hace un momento, Barack Obama, Hillary perdió frente a Barack Obama. Un afroamericano impensable, como tú dijiste en Estados Unidos, un presidente afroamericano, sin embargo, pertenecía al status quo, aunque su discurso estaba muy lleno de lo que buscan todos los electores, que es esperanza, y lo que no tenían con el presidente anterior, a Barack Obama. Venían de una guerra, venían de una crisis, y ellos buscaban esperanza, eso es lo que querían. Hillary Clinton es muy del sistema, muy del status quo, y no tenía todas esas esperanzas. Trump, ¿qué hizo? Trump, su discurso sí caló. ¿Pero por qué caló? No fue que era inventado ni era un discurso repentista. No. El discurso de Trump sí encarnaba gran parte de lo que pensaba una población norteamericana, primero que era antisistema. Y era antisistema porque el sistema era anti ellos. El sistema le afectaba muchísimo. Estaban, por ejemplo, los trabajadores que le llaman cuello azules en Estados Unidos. Unos trabajadores que se habían visto afectados por los inmigrantes. Mano de obra mucho más barata, otras importaciones. ¿Y qué hizo Donald Trump? Simple y llanamente exteriorizó lo que había ya recogido en el pensar de esos electores.
y él encontró respaldo en eso. Entonces, ¿qué te dice eso? El partido por el cual fue Donald Trump tiene una oportunidad de entender lo que le dijeron sus electores. ¿Y qué fue lo que le dijeron sus electores? Algo básico en democracia. El poder reside en la gente. Usted puede pertenecer al partido más poderoso del sistema, pero al final, quien te da o no, independientemente algunas estratagemas políticas que tú puedas ejecutar, es la gente. Y yo creo que Trump supo olvidarse un momento del status quo, golpearlo muchísimo y respaldarse en la gente, en lo que quería la gente. Yo creo que él se centró en eso y eso fue lo que le dio la victoria. Aunque después saldrá a la luz si Putin le dio uno que otro empujón. Es así, es así. Pues siguiendo analizando un poco lo que es la política internacional este año, no podemos dejar de lado la situación que ha vivido durante todo este año la hermana República de Venezuela. Es una situación difícil donde no vamos a entrar en temas de juicio de valor en torno al gobierno de Nicolás Maduro, pero ciertamente los venezolanos hoy viven, creo que son el foco de atención de toda América por la gran crisis que vive, y nosotros en República Dominicana estamos recibiendo parte de esa crisis por la inmensa cantidad de venezolanos que a diario están llegando al país. Ya no es solamente el tema de la migración haitiana, sino también la migración venezolana. Y vemos a miles de venezolanos hoy en las calles de nuestro país haciendo lo que sea, algo también que resulta sorprendente. Y la situación de Venezuela, un país sumamente dividido. Primero, un gobierno que se le puede criticar lo que sea, gira en torno a una persona que es Nicolás Maduro, porque él ha logrado, usted puede ser crítico de él o no, ha logrado hacerse de ese poder del chavismo, que tenía el chavismo, y eso es indudable porque si no hubiera sido así no estuviera gobernando. Y una oposición que realmente la vemos disgregada, la vemos dividida, cada quien con alegatos diferentes, creo que dentro del marco de la razón, pero que no ha terminado de ponerse de acuerdo, y eso ha dado como resultado que Maduro sigue imponiendo su mano dura, independientemente de lo que pudiéramos decir, porque verdaderamente no se ve cabeza en Venezuela que dirija la oposición. No se ve una oposición firme en contra del mismo régimen que atacan, porque entre ellos mismos existen sus discrepancias. ¿Qué tú tendrías que analizarnos sobre ese tema de Venezuela? Sé que con Venezuela es bueno ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Venezuela la situación de Venezuela afecta a gran parte del mundo. De hecho, hace unos minutos me entero por la prensa internacional que ya Canadá está tomando represalias. Sí, Nicolás Maduro expulsó al embajador. Ellos hicieron lo propio. Lo mismo. Hicieron lo propio. Entonces, ¿qué pasa? Nicolás Maduro no ha entendido que lo mejor para él es vivir o hacer en Venezuela un proceso de transición que luego no termine de una forma peor en Venezuela. Lo primero es que él no es Chávez y a él le va a costar mucho construir lo que construyó Chávez. Primero, Chávez tenía una Venezuela totalmente diferente a nivel mundial, o sea, cómo estaba situada a nivel mundial totalmente diferente. Además, Chávez se enfocó en construir relaciones y aunque eso les costó a Venezuela muchos dólares, muchos petróleos, es decir, dejar de percibir muchos ingresos por su petróleo, pero Chávez construyó una reunión y por eso hay muchos países que no se atreven a levantar la mano en contra de Venezuela cuando están en la ONU o otros países debatiendo ese tema. ¿Cuál es el detalle? Que la oposición en Venezuela no ha podido lograr nuclearse en torno a un único enemigo. Date cuenta que parecería increíble que la oposición solamente tiene de frente una sola persona a combatir, un único partido en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Pero la dificultad entre ellos, el ánimo de protagonismo entre ellos, le ha impedido capitalizar el descontento que tiene gran parte de la población venezolana. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que gran parte de la población venezolana ya tiene un descontento? Hace unos años, cuando el chavismo se instaló en Venezuela y tenía verdaderamente todo el poder de una forma mucho más blanda que ahora,
tú te dabas cuenta qué tipo de venezolanos eran quienes llegaban a República Dominicana. Venezolanos con muchísimo capital, Inversionistas. que se le dificultaba mantener un monopolio en Venezuela o tener el control absoluto sobre sus riquezas y lo que hacían con ellos. Ejemplo, tienes un centro comercial, por ejemplo, Blue Mall, Sí. tienes, por ejemplo, Sanvil, que son de capital venezolano. Esa era la clase venezolana que llegaba a estos países, sobre todo a República Dominicana, que históricamente se ha dado un flujo interesante. Primero íbamos nosotros allá, ahora ellos vienen hacia acá. Ahora, ¿quiénes son los que te están llegando? Personas con cierta preparación, pero o sea, de ingresos muy bajos en Venezuela y que han venido aquí, por eso están dispuestos a hacer muchas cosas. Pero también te ha llegado mucha delincuencia venezolana, que ojo con algo, tienen un avance en cuanto a la realización de delitos mucho mayor que lo que hay en República Dominicana. Por ejemplo, hace unos meses yo andaba con una amiga venezolana y ella, le digo, bueno, mira, en el metro, ella iba a tomar el metro, en el metro tú puedes encontrar un cajero. Y ella me dice, ¿que hay cajero aquí en el metro? Le digo, sí, hay cajeros en el metro. Y ella me dice, eso es imposible en Venezuela. No ahora, no hace muchísimo tiempo, porque no se lo llevan. O sea, lo sacan del metro y se lo llevan el cajero. Entonces, O sea que estamos también cargando con eso. pero también tienes una parte profesional que no son delincuentes. Tienes una parte profesional que viene a competir con los dominicanos. Y frente a cualquier extranjero, salvo los haitianos, nosotros estamos en desventaja. Y República Dominicana, como tú dices, con sus buenas relaciones con Venezuela, está tratando ahora mismo de ser parte de este diálogo que busca una solución definitiva en torno al conflicto de este país amigo. Bueno, vámonos a una breve pausa, Tania, y vamos a seguir hablando de estos temas y de muchos más en cuanto volvamos a nuestro espacio Punto Informativo. Y volvemos aquí a Punto Informativo. Estamos hablando un poco con José Miguel Otañez de los temas internacionales. Nos quedamos puntualmente en el tema de Venezuela. Ahora mismo también tenemos una crisis, una situación, una crisis navideña que ha dado el indulto al expresidente Alberto Fujimori, pero que sin duda alguna el fujimorismo en Perú ha demostrado que es, si no la mitad, es el liderazgo esencial de ese país. En las pasadas elecciones su hija perdió por menos de 1 punto porcentual en las elecciones y hoy, gracias a 10 diputados, legisladores que responden al partido de Fujimori, prácticamente no fue destituido el actual presidente de esta nación y de ahí viene la conjetura de que si fue un acuerdo lo del indulto a Fujimori. Y viéndolo desde el punto de vista práctico, pragmático, como se llama en política, yo creo que cualquier presidente hubiera hecho lo mismo. Y no obstante las protestas que se han dado, que es normal, se demuestra una vez más que después de una década fuera del poder, es increíble cómo la familia Fujimori, su organización política, mantienen la principalía en Perú, aún estando en la oposición. Quisiera que tú nos hablaras un poco sobre este tema. Bueno, lo primero es situarnos en contexto con Fujimori. Fujimori entra al poder inicio de los 90. Sale en el año 2000. 2000, una década completa. Una década. Pero lo más importante... Y sale forzosamente. Forzosamente, pero lo más importante es la forma en la cual gravitó. De hecho, su primer mensaje, que me llama muchísimo la atención, Fujimori tiene sobre los 80 años de edad. Sí. Y su primer mensaje fue vía Facebook. Sí. Fue vía Facebook. Entonces hay que ir poniendo atención a esos mensajes clave que te manda la comunicación de política de ese país. Pero, ¿qué te digo? Son 17 años que él salió del poder. Pero él, como persona, se ha mantenido incidiendo con ciertos escándalos, porque no es la primera vez que ha habido un intento. Lo que pasa es que este fue el intento de salir de una forma fructífera. Pero aparte de eso, tiene poco tiempo que la hija de él va a las elecciones y queda, como tú dices, a ley de 1 punto para ganar las elecciones. Él pide perdón
y dice que él hizo muchas cosas buenas y pidió perdón por las no tan buenas que él hizo o de las que se le acusan, Sí. según él, porque él no admitió. Entonces, Tessiga, la hija de él, pierde por menos de un punto las elecciones. Pero resulta que ahora el hermano de ella, que se le fue en contra en este proceso, en contra entre comillas hay que decir, Sí. hay que ver si eso fue un one-two que hicieron, demuestra primero oportunismo político, pero también control sobre cierta ala del Congreso de Perú. Entonces, ¿qué te dice eso? Ahora tú tienes 3 líderes en el escenario político peruano que condicionan el futuro de Perú. Es decir, todavía en las próximas 2 décadas, salvo un acontecimiento extraordinario, puedes decir con toda seguridad que el fujimorismo va a continuar siendo el líder político de Perú. Sí, sí, porque es que independientemente de las acusaciones que se le hacen a Fujimori, también es de muy grata recordación porque él asumió un país prácticamente hundido en lo que era el terrorismo, en el terrorismo nacional. Y también en la parte económica. Y la parte económica, un país en un desastre que él tuvo ciertamente que manejar con una mano fuerte, de donde podemos sacar sus luces y sus sombras. Y si no fuera así, no hubiera pasado este fenómeno de que su hija a este tiempo, que de hecho fungió como primera dama, cuando él se divorció por allá por los años 90, fungió como primera dama. Su hija hoy es la principal líder de oposición. La líder opositora del gobierno es su hija Keiko Fujimori. Y el presidente de Perú... Dejo con algo. Kenji, el hijo de Fujimori, tiene 37 años. Como un joven de 37 años resulta ser determinante en la política peruana en este momento y es el foco de atención. Así mismo es, así mismo es. Y cabe resaltar que ahora mismo el único triunfante de este indulto es esta fuerza de Fujimori, porque el presidente en cuestión, o sea, el actual presidente de Perú, queda cuestionado por sus mismos simpatizantes. Inclusive ya hay cartas de diputados que han anunciado su renuncia del bloque al que él pertenece. O sea que para el próximo proceso electoral yo creo que como van las cosas es muy probable que los puntos que faltaron ahora sobren, porque esta familia ha demostrado, sin ser netamente peruana, que domina el espectro político de este país. Ahora, yo creo que PPK comprometió el futuro. O sea, comprometió su futuro político. Yo creo que ya él lo entregó. Desde mi punto de vista, y realmente me atrevo a hacerte el análisis, aunque es muy temprano, hay que esperar que los acontecimientos evolucionen, pero el fujimorismo lo ayudó a él a salir debajo de las gomas de un camión. Sí, sí, un momento apremiante. Con un caso que lo iba a matar moralmente, que es, dicho sea de paso, ahora los actos de corrupción son los que determinan los futuros políticos de América Latina y gran parte del mundo. Sudamérica, nosotros estamos frente a un fenómeno en Perú casi igual que el de Brasil. Si él no hace esa jugada, que hay que decirlo que fue una jugada política, eso es innegable. Muy política. Muy política. Perú estuviera pasando por lo mismo que Brasil ahora mismo, él iba a quedar destituido, sin duda alguna. Yo creo que él se la jugó por el tiempo y además que es un momento, diciembre se llevan muchas cosas, en diciembre se quedan muchos temas. Y bastante inteligente los hijos de Fujimori, porque tan solo tuvieron que usar 10 legisladores. Pero mira, hacerse los divididos. Mira el mensaje interesante. Keiko en su cuenta de Twitter postea que le va a estar eternamente agradecido a PPK. Sin embargo, días antes se abalanzó sobre PPK con todo el poder político que tenía, entre comillas, para aplastarlo políticamente por el caso al que estaba siendo sometido. Una jugada extremadamente política inteligente. Y como el hijo de Fujimori, el hermano de Keiko, menor en edad, se supone que menor en cuanto al liderazgo político, se va en contra de Keiko. Supuestamente en contra de Keiko, y al final termina siendo el vencedor. Entonces, yo creo que PPK apostó a una cortina de humo.
Él dijo, bueno, yo me libré de esta, pacté y le voy a entregar el poder al fujimorismo en este momento y eso se va a quedar en diciembre. Lo que no sé qué tan preciso haya sido su cálculo. Sí, Pero no hay vuelta atrás, con eso no hay vuelta no atrás. hay vuelta atrás. Ahora, con su caso sí puede haber vuelta atrás. Sí. Pero con el fujimorismo ya eso es un hecho. Para ir concluyendo lo que son los temas internacionales de este año, hemos visto nuevos líderes surgir en diferentes naciones. El caso más sonoro es el de Francia, el presidente Macron, apenas 37 años. Tenemos otros diferentes casos. Vimos el pasado 21 de diciembre cómo se impuso, aunque no mayoritariamente, el partido Ciudadanos con Ismirna Arrimadas. Ganaron la mayoría, me parece 1.100.000 y pico de votos. Y diferentes fenómenos que se han dado a nivel mundial y quisiéramos analizar. ¿Acaso se está dando el fenómeno de un nuevo orden mundial, de un nuevo liderazgo a nivel mundial? Porque hemos visto cómo la generación 37, 40 años ha ido tomando fuerza, ha ido tomando poder y ya se está posicionando en todo el mundo, en diferentes gobiernos y en diferentes ministerios. Entonces quisiéramos, para finalizar este tema internacional, que tú nos hablaras sobre este fenómeno que se ha ido dando. Sí, mira, Pablo, y lo más importante de eso es que los jóvenes han asumido, por lo menos a nivel internacional, porque aquí no se ha dado el caso, han asumido un rol que tuvo la juventud hace mucho tiempo y había abandonado, que era el término revolucionario. Cuando digo revolucionario es en cuanto a pensamiento, a un tipo de pensamiento que es un cambio radical en la forma de actuar y de hacer. ¿Por qué te digo esto? En el caso de Macron, de Francia, cuando él abandona el partido al cual pertenecía, él no tenía posibilidades de ganar. Y él abandona cuando él tenía un muy buen posicionamiento, era ministro, tenía una carrera, a pesar de ser tan joven, tenía una carrera muy exitosa. Entonces, Emmanuel Macron funda un movimiento llamado Ciudadanos en Marcha. Y como un escándalo del presidente anterior, también de corrupción, logra darle una oportunidad y él logra aprovecharla. En el caso de Inés, de España, del movimiento del Partido Ciudadano, sí. Que hay un fenómeno interesante. Macron, el movimiento era en marcha y Ciudadanos, aquí hay un partido que se llama Ciudadanos en Marcha. Sí, sí. No sé a dónde quieren llegar con eso. Pero en el caso de Inés, también joven, como tú dices, ya estaba como diputada, fue diputada, su esposo también fue diputado, portavoz del Partido Ciudadanos, pero además de eso, es la persona quien dirige la formación del partido. Formación política. La formación política, lo que te dice a ti, la formación que ella tiene. Entonces, hay un común denominador en ese accionar. ¿Cuál es el común denominador? Que ellos han abandonado una forma tradicional de ser política y han adoptado posiciones no radicales, vamos a decir, novedosas e innovadoras. Sí, porque entonces tenemos el caso de Podemos, que sí es un tanto radical, que rompe con, o sea, es un fenómeno, es un partido que quiere romper de raíz con todo lo propiamente establecido. Según lo que tú me dices, Ciudadanos, Macron, es innovación, pero es prácticamente lo que tú nos hablabas en el caso de Maduro, es lo que tú decías, que Maduro debe buscar una transición sin radicalismo, una transición que nos va a llevar un cambio, en este caso moderado, que es lo que han vendido esto Macron, la de Ciudadanos. Me parece que hay otro país por Europa que ganó un joven de menos de 35 años también, que incluso la ultraderecha se alió con él. Sí, yo creo que es buscar esa transición, una transición que no es hacer lo mismo, pero sí presentar ideas innovadoras, propuestas innovadoras que sean realizables. Podemos no ha logrado, aunque tiene un muy buen posicionamiento, pero tal vez al radicalismo la gente siempre le ha tenido miedo. Hay cosas que suenan muy bien, la gente le gustan esos mensajes que son realizables, pero no siempre apuesta por ellos. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra segunda pausa
para cuando retornamos, caer aquí ya en el patio y analizar el país. No se pierda en nuestros comentarios después de la pausa. Siga con nosotros aquí en Punto Informativo. Y seguimos aquí en Punto Informativo, ahora después de pasar revista por los temas internacionales de mayor trascendencia, queremos caer aquí en el país. Este ha sido un año de mucho tumulto. Yo creo que el caso más sonado en 2017, lo que más sonado fue el tema de Odebrecht, fue lo que más conmovió, donde vimos por primera vez en mucho tiempo, yo creo que desde Salvador Jorge Blanco, cuando el presidente Joaquín Balaguer y la justicia en ese tiempo fue encarcelado el presidente Jorge Blanco, no habíamos visto casos que implicaran a funcionarios de esa jerarquía. Bueno, habíamos tenido el caso Peme en el periodo de Hipólito, 2000-2004. No, el PM fue... 2000-2004. No, el PM fue... Bueno, sí. Sí, o sea, el caso surgió en 96-2000, pero Sí. fue en el gobierno 2000-2004. Programa mínimo de empleo. Exacto, habíamos tenido ese caso, pero yo creo que este caso revolucionó porque no fue un caso de aquí local, sino fue un caso que dependió fue internacional. Podríamos decir que la República Dominicana estuvo en escenarios internacionales sonando con este caso, donde vimos políticos de alta jerarquía del partido del gobierno, del PLD, así como también del principal partido de oposición, PRM, siendo imputados por este caso de Odebrecht. Y de este caso de Odebrecht surge uno de los fenómenos de protestas, yo diría, más radicales y de mayor influencia en los últimos tiempos, que es el de la Marcha Verde. Quisiéramos que tú nos hablaras de ese tema, tanto de Odebrecht, cómo ha terminado estos casos, y sobre la Marcha Verde, que es como quien dice, fue un parto de Odebrecht, lo de la Marcha Verde. Pero sin embargo todavía no ha terminado el caso de Odebrecht. Sí. O sea, el caso de Odebrecht, lo que ha mermado en cuanto a opinión pública, y desde mi punto de vista, lo que principalmente afectó el trayecto, ese caso por la justicia, fue la mediatización de la justicia. O sea, de un momento a otro, sobre todo el Ministerio Público, se constituyó los medios de comunicación en tribunales, donde cada medio de comunicación había un abogado a favor y otro en contra. Y resulta ser entonces que la ciudadanía le perdió el interés a los verdaderos tribunales, le perdió el interés a lo que los abogados le llaman el fardo de las pruebas. Y realmente en el caso de Odebrecht lo que se impuso fue la opinión que tenía una persona u otra en torno a ese tema. Yo creo que toda esa contaminación fue realmente lo que contribuyó a que en el día de hoy nosotros no hayamos llegado a ningún término. Y cuando digo no hayamos llegado a ningún término es que, o sea, tú no sabes si son inocentes o si son culpables. Tú tienes una opinión en torno al caso, pero verdaderamente no sabes qué pasó con el caso de Odebrecht. Sí, verdaderamente se ha quedado en el limbo. Internacionalmente hemos visto cómo hay diferentes expresidentes. Bueno, el caso de Perú. De Perú, sí, con el caso de Alejandro Toledo, hay expresidentes que están siendo perseguidos. En el caso de Juan Manuel Santos de Colombia, que tuvo que pedirle perdón a la ciudadanía por haber estado haciendo tratos con esta empresa. Pero aquí verdaderamente eso se ha quedado como nebulosa. Brasil es el foco de esta tormenta. Pero aquí verdaderamente realmente se ha quedado como en nebulosa. O sea, la gente realmente, el pueblo llano no sabe cuál es el estatus de este caso. O sea, se sabe que los principales imputados están cumpliendo, entre comillas, prisión domiciliaria, pero no se sabe qué implica esto, no se sabe si se llegará hasta las últimas consecuencias, si habrá realmente sometimientos. Y el mismo movimiento Marcha Verde, que en determinado momento copó las calles, que verdaderamente se convirtió en una fuerza de protesta en contra de la situación de la corrupción, ellos mismos como que se han quedado también como en stand-by, porque realmente la justicia dominicana no ha dado el énfasis que ha tenido que dar en torno a este caso,
y realmente como que no se ve un elemento que diga que esto va a llegar a un fin y que tendremos realmente acusados tras las rejas en torno a este hecho. Yo creo que la misma impresión que está haciendo la Marcha Verde es lo que va a evitar que se haga justicia. Y cuando digo que se haga justicia es que caigan los verdaderos culpables o que no caigan los verdaderos culpables. ¿Por qué te digo esto? Se está haciendo una presión tan grande que al sistema judicial dominicano se ha puesto a sancochar pruebas, ha puesto a sancochar imputados, y llega un momento que, sobre todo que aquí la gente, sobre todo los que son culpables, tienen una facilidad para conseguir muy buenos abogados que sacan a cualquiera. Aquí hay abogados que tú lo ves en los tribunales y tú dices, bueno, yo no sé a quién él está defendiendo, pero si él lo está defendiendo debe ser culpable. Porque yo sé que esa gente solamente defiende sí, eso es a culpables. Eso es así. Pero esa presión que se está haciendo no es sana para el sistema político dominicano, porque realmente pone a la gente en un estado tal que la gente lo que quiere es que rueden cabezas rápido. Entonces vamos a llegar a un momento de un populismo judicial que vamos a tener que dar el culpable al pueblo. No, y no solo eso, también tenemos las debilidades sistemáticas que para nadie es un secreto del poder judicial ligado al poder político, que realmente la ciudadanía, por más que un juez haga o por más que un ministerio público haga, no ve a ciencia cierta. O sea, es una falta de credibilidad también. O sea, tenemos un poder judicial cuestionado, que se ve muy ligado al sistema político, no solamente al actual, sino que siempre ha sido así, al sistema político de turno, que no permite a la ciudadanía ver un poder judicial independiente ni creíble. Y eso ha dado al traste, no solamente con este caso de Odebrecht, con muchos casos más anteriores, al que definitivamente no se ha llegado a ninguna solución y se ha jugado al olvido de la población. Y no, que hay un punto que se politiza demasiado. Por eso solamente la gente ve como culpables a los políticos que están de una forma u otra involucrados en el hecho. En el caso de Ángel Rondón sigue siendo un político, es un empresario político, por eso tiene vinculación a todos los partidos, pero que la opinión pública se vaya, o sea, ponga el foco hacia los políticos, ¿tú sabes qué pasa? Hace que la estructura se quede intacta y solamente se vayan las cabezas y vuelven de nuevo 2 cabezas nuevas, 3 cabezas y se apoderan de esa estructura y continúan con esa red mafiosa. Entonces yo entiendo que en el caso hay que dejar a la justicia que haga su trabajo y entender que esto no es CSI Miami, que los casos se resuelven en 1 hora ni en 24 horas. O sea, todo es un proceso, hay que investigar. Si viene una ola, en el caso por ejemplo de Brasil, Estados Unidos, hay que investigar hasta dónde llega esa estructura criminal y mafiosa. No, y en el caso de estos países que acabas de mencionar, como en el caso de Estados Unidos y Brasil, o sea, la justicia es totalmente independiente y es lo que no se ve aquí. O sea, por más que tú quieras analizarlo, por más que tú quieras ponderarlo, la ciudadanía no ve, no acaba de aterrizar en que tú tienes un poder judicial independiente del poder gubernamental. Y así mismo ocurre con el poder legislativo, porque si bien es cierto, la mayoría de esos préstamos, la mayoría de esos casos pasaron por el Senado. Y es muy difícil y ellos mismos se protegen porque hicieron lo propio, protegieron hasta a los diputados de la oposición. ¿Para qué? Para no caer ellos. Entonces es una situación bastante compleja y bastante difícil en torno a este tema. Aunque tú quieres que te diga algo, yo entiendo que en los otros países no es que existe independencia. De hecho, yo creo muy poco en la independencia en cuanto a los poderes. O sea, de que la independencia del sector judicial. Yo entiendo que la política siempre incide de una forma u otra. Ahora, ¿qué si yo entiendo que hay en los otros países? Una institucionalidad muy fuerte. Es decir, tú dices, bueno, yo estoy en contra de que metan preso a fulanito de tal, pero la ley hay que cumplirla. Así mismo es. Entonces yo creo que es una cuestión más de institucionalidad que de independencia. Las instituciones son más fuertes. Y hablando en torno a partidocracia, ya termina 2017 y aparentemente, o no aparentemente, realmente, se fue otro año sin ley de partidos. Vemos en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, principal partido
de la República Dominicana en estos momentos, partido gobernante, dividido en torno al debate de si primarias abiertas o primarias cerradas. Vemos a un PRM en el mismo conflicto con un Luis Abinader que ha fijado posición, es candidato presidencial en torno a primarias cerradas, pero vemos a un Hipólito Mejía de gran incidencia en ese partido abogando por primarias abiertas. En el caso del PRD, vemos un partido antes mayoritariamente principal partido de oposición, muy disminuido en torno a prácticamente sin conflictos, porque ya todo gira en torno a una persona, que es su actual presidente Miguel Vargas Maldonado, y el Partido Reformista en la misma de siempre, esta vez dividido antes del proceso electoral, porque como nos tienen acostumbrados, siempre se divide en el proceso electoral, no importa dónde vaya una parte, otra siempre toma una decisión diferente. Esta vez con dos facciones, una del actual presidente del partido, el ingeniero Federico Antumvalle, y otra facción encabezada por el doctor José Jacín Frapiel, Ito Bisonó, y un grupo de dirigentes que ha decidido hacer otra asamblea y formar tienda aparte. O sea, el Partido Reformista tiene ahora mismo dos direcciones. No hay ley de partidos, y los principales partidos en un remolino de divisiones que verdaderamente demuestran la debilidad institucional de cada uno de las organizaciones que gravitan y que inciden en la nación. ¿Sabes qué es lo que pasa con la ley de partido? ¿Y por qué la ciudadanía solamente tiene nociones de lo que puede ser la ley de partido? Porque no ha habido una didáctica en torno a la ley de partido. A mí como ciudadano no me puede preocupar si se aprueba o no la ley de partidos cuando en sí yo no sé cómo me impacta, cómo me afecta positiva o negativamente. Entonces los mismos partidos en su desdén de hacer una política circunstancial, es decir, bueno, ahora yo medito, la coyuntura política actual, ¿dónde me lleva? ¿Me conviene primaria abierta o cerrada? Bueno, cerrada. ¿Me conviene abierta? Bueno, pues abierta. Y te das cuenta porque han salido muchos videos y muchas declaraciones de personas o de políticos, líderes, que hace 4 años querían una cerrada y ahora quieren una abierta. Entonces, esa misma política coyuntural que ven los partidos circunstancial dominicanos es que te hace entender que la ley de partidos no se va a aprobar. Y si se aprueba, va a ser letra muerta o va a haber que vivir apelando a que se cumpla la ley de partido una vez ya aprobada. Porque como te digo, la ciudadanía no tiene cómo hacer presión porque no la conoce. No, y básicamente algo que ha alejado a la ciudadanía de los partidos, porque ciertamente la ciudadanía está alejada de los partidos, especialmente el segmento joven, la juventud, es definitivamente porque los partidos se han dedicado a hablar internamente, o sea, se han dedicado a hablar para ellos. Tienen un diálogo público interno. Entre ellos, o sea, los partidos no tocan temas nacionales, los partidos no tocan temas de interés fuera de lo que es la partidocracia. Solamente hablan del tema que les interesa a ellos y pretenden que la ciudadanía influya o opine en torno a esos temas o simple y llanamente no le importa lo que la ciudadanía piensa. O sea, lo que pasa es que es verdad, la gente piensa que es verdad que los dominicanos comen política, respiran política, sueñan con política. No, la política es una pequeña parte de la vida del dominicano. ¿Cuál es el detalle? Que los políticos creen que es verdad, que ellos están en la mente de la gente porque ellos solamente viven de eso. No, y que es el mismo liderazgo de hace décadas. Y ese mismo liderazgo... Y el mismo hacer. Y el mismo hacer. Entonces, ese liderazgo está en el escenario anterior donde cada dominicano tenía un carné de un partido diferente. Cada familia tenía un carné de un partido diferente y ya la generación nuestra, la generación que va después de nosotros, no le interesa estar en ningún partido, está en otros temas, está en otras situaciones. Y eso es de mucha gravedad, porque si bien es cierto que todavía no incide en nosotros, ya están surgiendo fenómenos que podrían ser peligrosos para la democracia dominicana y para el sistema de partidos. Ahí tenemos un primer fenómeno que es este señor, el nieto de Trujillo. Pero mañana puede aparecer otro señor
con diferentes ideas, que no venga de una descendencia de una dictadura, que salga más dictador que ese. Entonces, o realmente alguien que no representa algo tan negativo como ellos, pero sí representa algo negativo para el sistema político y los partidos actuales, como es el caso de Ciudadanos y de Podemos, que se ha tornado una amenaza para los partidos tradicionales de España. Así es, así es. Yo creo que hay una lanza transversal que ha intentado cruzar gran parte del mundo y en República Dominicana ha encontrado mucha oposición y es al cambio. El cambio en la forma de hacer política, nos hemos mundializado o globalizado, pero hay cosas que queremos dosificarlas. Hay cambios que queremos dosificarlos. Y en la forma de hacer política, eso también, ese cambio queremos postergarlo o dosificarlo. Los jóvenes, si te das cuenta, tienen 25 años, pero actúan en política como un viejo de 60 años o como una persona, para no llamarle viejo, de 60 años. Y por eso te das cuenta que ni los jóvenes ni los viejos les son atractivos a la población dominicana. Así es, así es. Bueno, Otañez, hemos pasado revista de muchos hechos internacionalmente aquí en el país, hablando un poco de lo que es la partidocracia, y verdaderamente el año 2017 pasará como un año de muchos hechos trascendentales, como este caso que estuvimos mencionando, de cosas que no se pudieron lograr, de debates que seguiremos en el 2018. Lamentablemente, porque ese es el diario vivir de la República Dominicana y nosotros estaremos aquí. Le damos las gracias, te damos las gracias aquí por habernos compartido esta tarde con nosotros. Y a todo este público televidente, en nombre de nuestro director, el señor Dari Terrero, le damos las gracias a todo este público que nos siguió en este año 2017. Les invitamos y les exhortamos y les deseamos que tengan un feliz año 2018 y que sigan con nosotros durante este año que se avecina aquí en tu programa Punto Informativo. Muchísimas gracias.